Hola, bienvenidos a la cuarta clase del tema Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este video les explicaré el método de Euler modificado. Una desventaja que tiene el método de Euler es suponer que la derivada en el inicio del intervalo t sub i más 1 es la misma durante todo el intervalo. Les recuerdo, este es el intervalo t sub i más 1 en el chapra, lo denotan como x sub i más 1. El método de Euler supone que la derivada en todo el intervalo se mantiene constante e igual a la derivada en el nodo t sub i. Y la aproximación en el punto t sub i más 1 la consigue evaluando la recta tangente a la gráfica de y en el punto t sub i, evaluada en t sub i más 1. Ese valor, que es un valor predicho, ya sabemos que dista del verdadero con un error que tiene una cota, pero que hemos visto pudiera ser grande. Entonces, una manera de mejorar esto es promediando las pendientes. Es decir, considerar como la pendiente y', en vez de la pendiente inicial en el punto, digamos, t sub i, tomamos esa pendiente, la pendiente en el punto t sub i, también la pendiente en el punto t sub i más 1, fíjense que esta pendiente tiende a ser un poco más horizontal, y luego que se tienen los valores de ambas pendientes, se promedian, es decir, se toma un medio de la suma de esos dos valores. Fíjense que en ambos casos nosotros conocemos el valor de las pendientes porque nosotros conocemos la derivada de la función en el punto. Recuerden que la derivada de la función de la función y sub i, obviamente es f en t sub i, y sub i en el lenguaje del Burden, y x sub i, y sub i en el lenguaje del Chapra. Bien, eso es lo que está aquí formalizado. Es decir, en el intervalo t sub i más 1, a la derivada la vamos a aproximar como la primera derivada en t sub i más la primera derivada en t sub i más 1 dividido entre 2. Eso para todos los puntos del intervalo. Independientemente de si me ubico en el punto t sub i o en el punto t sub i más 1, vamos a usar esta pendiente. En esas condiciones, al sustituir en el método de Euler esa derivada, recuerden que el método de Euler tiene como expresión que la solución en el nodo t sub i más 1 es aproximadamente igual a la solución en el nodo anterior más h por la derivada de y en t sub i. Ahora sabemos que en vez de tomar la derivada de y en t sub i como f en t sub i, y en t sub i como lo hacíamos al comienzo, vamos a cambiarla por un medio de la suma de las derivadas en el punto inicial y final del intervalo. Y entonces ahora obtenemos este método, que es el método de Euler modificado. La ecuación de diferencias, obviamente, la vamos a tomar de acá. ¿Cómo hacemos? Les recuerdo que la estrategia aplicada es denotar con WI a la aproximación de la solución verdadera en el nodo de red T sub I. Si hacemos eso, entonces y en T sub I más 1 será WI más 1. Y en T sub I será WI. H medio que multiplica a F en T sub I, W sub I más F en T sub I más 1, WI más 1. Y obviamente conocemos W en 0, en el nodo T sub 0, que estamos llamando W sub 0, y esto es alfa, de acuerdo con esta definición. Vamos a usar esta ecuación de diferencias para cada i desde 0 hasta n-1.
En resumen, acá les traigo el método de Euler modificado para el problema de valor inicial. Simplemente la ecuación de diferencias que acabo de describirles. H medio por la suma de la función f evaluada en el nodo T sub i WI, o en el punto T sub i WI, y T sub i más 1 WI más 1. Aquí hay un par de observaciones que es preciso realizar. La primera es que el método de Euler modificado es un método implícito. ¿Qué quiere decir implícito? Lo que quiere decir es que para calcular el valor de WI más 1, se requiere conocer el valor de F en T de I más 1, W de I más 1. Aquí lo vemos en la ecuación de diferencia. Este es el valor nuevo, pero para obtener este valor nuevo, yo necesito evaluar a la función en ese valor nuevo. ¿Cómo la evalúo si no lo tengo en este momento? Bien, allí es donde viene entonces la segunda observación, y es que el método de Euler modificado se resuelve en dos pasos. En el primer paso, usamos el método de Euler, que ya lo conocemos, para estimar la aproximación en el punto de red T sub i más 1. Les recuerdo que esa aproximación la hemos llamado WI más 1. Y les recuerdo también que el método de Euler para esa aproximación tiene la forma WI más H por F en TI WI. Observen que en este caso conocemos el valor de W en I, el de H y el de TI. Por lo tanto, podemos determinar, como ya lo hemos hecho, el valor de WI más 1. Una vez que tenemos ese valor, que ya lo hemos calculado, entonces efectuamos un segundo paso, es un paso de corrección con el método de Euler modificado. ¿Qué hacemos? El valor calculado, el valor nuevo, lo utilizamos para evaluar a la función f en el punto T sub i más 1, WI más 1. Este es un valor ahora conocido, una primera aproximación a la solución en el nodo T sub i más 1. Evaluamos a la función f en el punto, sumamos con la evaluación de f en el nodo anterior, multiplicamos por h medios, le sumamos la aproximación anterior y eso nos da la nueva aproximación. Entonces, el método de Euler es un método predictor corrector. ¿Por qué? En el primer paso hacemos una predicción del valor de WI más 1. Y en el segundo paso corregimos ese valor con el método de Euler modificado. Eso es justo lo que les traigo acá. Fíjense entonces, usamos Euler en el paso 1, que es el paso predictor para estimar WI más 1, y luego en el paso 2, el corrector, que es Euler modificado, nos permite obtener la nueva aproximación que se supone es mejor. De hecho, es mejor que la que nos produce Euler. Vamos a ver esto con un ejemplo. Observen que seguimos usando el problema habitual que traemos y queremos aplicar el método de Euler modificado para aproximar la solución de ese problema. Que les recuerdo la ecuación es y' igual a y menos t cuadrado más 1 en el intervalo 0, 2. Y conocemos el valor inicial de la solución en el punto 0 y sabemos que es igual a 0, es decir, este es el valor de alfa. Y nos indican que usemos h igual a 0.5. Esto porque la idea es hacer una iteración manual, simplemente para familiarizarnos con el método. Yo los invito a que ustedes sigan esta explicación de manera manual, la vayan trabajando también. En primer lugar, para resolverlo, fijamos quién es h. Sabemos que h es 0.5. Entonces, con base en el valor de h, calculamos n. Ya lo hicimos
en el ejemplo anterior donde trabajamos este mismo problema, pero usando Euler. Como h es 0.5, n es 4, claro, porque dividimos el intervalo 0, 2 en los puntos de red T0, T1 es 0.5, le sumamos 0.5 y caemos en el punto T2, que es el valor de 1, le sumamos 1.5 y caemos en el punto de red T3, y al sumarle 0.5 caemos en el último punto de red, que es T4, que es igual a B. Les recuerdo también que la función f evaluada en t y wi, recuerden que f se define como la expresión del lado derecho. Cuando la evaluamos en t y wi, entonces lo que queda es, en la posición de y estará wi, así que esto es wi, menos t sub i al cuadrado más 1. Veamos entonces cómo aplicar el método de Euler modificado a este problema en la iteración 0. Recuerden que en la iteración 0 estamos buscando la aproximación de la solución en el nodo T1, que es 0.5, pero estamos usando información de ambos nodos, tanto del T0 como el T1. ¿Qué hacemos? En el primer paso, utilizamos el método de Euler para predecir la solución. Bueno, nosotros ya lo hicimos en el ejemplo anterior, pero aquí les traigo el método de Euler. Dice que la aproximación W1 es W0 más H por F en T0 W0. W0 es 0.5, T0 es 0. Luego W1 es 0.5 más H, que es 0.5, por F evaluada en el punto 0, 0.5. Si nosotros venimos aquí y evaluamos en el punto 0, 0.5, fíjense que esto es 0.5, aquí lo tenemos. Como t sub 0 es 0, este valor pues me da 0, no lo escribo, más 1. De modo que esta es la evaluación de f en 0, 0.5. Y cuando hacemos la multiplicación por 0.5 y le sumamos 0.5, el resultado es 1.25. Ese valor ya lo habíamos obtenido cuando hicimos el mismo ejemplo para el método de Euler. Luego, en el paso 2, corregimos esta primera aproximación utilizando Euler modificado. Para ello, ¿verdad? Hacemos i igual a 0 en esta expresión. Fíjense que al hacer i igual a 0 queda W0 más h medio por f en T0, W sub 0, porque I vale 0, más f en T1, porque I vale 0, coma W1. Es decir, tenemos que evaluar a la función f en el punto T0 W0 y también en el punto T1 W1. Pues lo acabamos de calcular hace un momento, eso da 1.5. Es el valor que está acá. F en T1W1 no lo he calculado, pero consiste en evaluar a F en el punto T1, que es 0,5, y en el punto W1, que es, lo acabo de calcular, 1.25. Eso debo sumarlo con H medios. Si H es 0.5, H medios pues será 0.25, y le sumo el valor de W0, que también lo conozco, es 0.5. Al hacer la evaluación de F en 0.5, 1.25, fíjense que ese valor da 2. Ustedes pueden hacer la cuenta, pero vamos aquí a la ecuación. Utilizamos F en W, utilizamos el valor de F, o vamos a calcular el valor de F en T1, W1. T1 es 0.5, W1 es 1.25. Así que aquí queda W1, 1.25 menos T1 al cuadrado, que será 0.5 al cuadrado más 1. 0.5 al cuadrado es 0.25. 1.25 menos 0.25 es 1 más 1 es 2. De modo que esto es el valor de la función f en el nodo T1W1.
el valor de f en el punto T0W0 es 1.5. Simplemente ahora multiplicamos esta suma por 0.25, le sumamos 0.5 y fíjense que obtenemos el nuevo valor como 1.375. Bueno, ese valor debe estar más cerca que el valor de 1.25 que nos da el método de Euler. Los invito a que ustedes hagan las cuentas cuando i vale 1, 2, 3 y 4, que son las aproximaciones en los siguientes nodos. Es interesante, pueden hacerla usando MATLAB de manera manual dentro de MATLAB, es decir, una iteración a la vez sin automatizar, y eso les va a dar de una vez la idea de cómo automatizarlo rápidamente. Bueno, les dejo ese resultado. Les invito a que revisen el libro del Burden para que ustedes vean que esta aproximación está más cerca de la solución verdadera que esta. Recuerden que nosotros conocemos la solución verdadera de esta ecuación. Se las di en el video anterior, en el de Euler, incluso allí pues pueden revisarla. Con esto entonces terminamos esta clase y en la próxima vamos a trabajar otro método, el del punto medio. Entonces, nos vemos en la próxima clase.